Estimados hermanos, tengan todos ustedes un bonito día y un feliz sábado. El día de hoy vamos a comenzar con este culto, con esta prédica para los bautismos. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe con su Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos has dado, por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra. En estos momentos, Señor, me encomiendo ante ti para que hables a través de mí, Señor. Pido tu Espíritu Santo para poder dar una prédica, Señor, este culto que tiene que ver con los bautismos que se van a hacer en el día de hoy. Te pido, Señor, que toques el corazón de los hermanos que se van a bautizar, que cuides de ellos, que les des discernimiento, Señor, inteligencia, sabiduría, que sigan constantes y perseverantes, Señor, en este último tramo, Señor, que toca recorrer. Siga trabajando en ellos, Padre, y también en aquellas personas que no han tomado la decisión de bautizarse aún. Ayúdanos, Señor, en los obstáculos que podamos tener en nuestra vida diaria. Perdona nuestros pecados, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a comenzar con este culto, con esta prédica, al cual lo he titulado Al pie de la cruz, agua y sangre. Para comenzar, vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 32 y 35, que nos dice lo siguiente. Juan capítulo 5, versículo 32 y 35, dice lo siguiente. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Aquí se nos está hablando de Juan el Bautista. Y se nos dice que Juan el Bautista era la antorcha que ardía y alumbraba. Interesante, Juan el Bautista era la antorcha que ardía y alumbraba. Vamos a indagar, vamos a investigar un poco más qué nos dice la palabra de Dios acerca de la antorcha o qué significa la antorcha. Para ello, vamos a leer el libro de Génesis capítulo 15, versículo del 5 al 18. Génesis capítulo 15, versículo del 5 al 18. Y dice lo siguiente, Génesis 15, versículo del 5 al 18. Dice, entonces lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Jehová le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. A la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres, y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates,
la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, leí hasta el versículo 21. Se nos dice que Abraham partió a estos animales por la mitad, ¿no? Excepto la tórtola y el palomino. Derramó su sangre y Abraham pasó por medio, y luego dice que vio como una antorcha también que pasaba por en medio de estos animales. Vamos a seguir investigando más acerca de esta antorcha. Vamos a leer el libro de Patriarcas y Profetas, página 116. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Patriarcas y Profetas, página 116? Pero se le aseguró que un hijo propio había de ser su heredero. Entonces Dios lo llevó fuera de su tienda y le dijo que mirara las innumerables estrellas que brillaban en el firmamento. Y mientras lo hacía, le fueron dirigidas las siguientes palabras: así será tu descendencia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aún así, el patriarca suplicó que se le diera una señal visible para confirmar su fe, y como evidencia para las futuras generaciones de que los bondadosos propósitos que Dios tenía con ellas se cumplirían. El Señor se dignó concertar un pacto con su siervo, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos solemnes. En conformidad con las indicaciones divinas, Abraham sacrificó una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años de edad. Dividió cada cuerpo en 2 partes y colocó las piezas a poca distancia la una de la otra. Añadió una tórtola y un palomino, que no fueron partidos. Hecho esto, Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio e hizo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Atenta y constantemente permaneció al lado de los animales partidos hasta la puesta del sol, para que no fueran profanados o devorados por las aves de rapiña. Al atardecer se durmió profundamente y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y oyó la voz de Dios diciéndole que no esperara la inmediata posesión de la tierra prometida, y anunciándole los sufrimientos que su posteridad tendría que soportar antes de tomar posesión de Canaán. Le fue revelado el plan de redención en la muerte de Cristo, el gran sacrificio y su venida en gloria. También vio Abraham la tierra restaurada a su belleza edénica, que se le daría a él para siempre, como pleno y final cumplimiento de la promesa. Como garantía de este pacto de Dios con el hombre, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y aquellos símbolos de la presencia divina consumieron completamente las víctimas. Y otra vez oyó Abraham una voz que confirmaba la dádiva de la tierra de Canaán a sus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Ellen White señala que la antorcha que pasaba por en medio de los animales que Abraham había sacrificado, la pluma inspirada nos dice que esa antorcha era símbolo de la presencia divina. Esa antorcha era símbolo de la presencia divina. Entonces, nosotros previamente, en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 32 y 35, habíamos leído que Juan el Bautista era la antorcha y la luz que alumbraba en ese momento. Interesante. Y Ellen White nos menciona que la antorcha es un símbolo de la presencia divina. Por lo tanto, Juan, como segundo Elías, que era la antorcha en ese momento, Juan, como segundo Elías, Juan el Bautista, era también símbolo de la presencia divina. Impresionante. Juan el Bautista era símbolo de la presencia divina, porque él era la antorcha. Ahora vamos a leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 6, que dice lo siguiente. Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, si no es por mi palabra. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está frente al Jordán.
beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. En primer lugar, quiero destacar que en el versículo 1, Primera de Reyes, capítulo 17, y en el versículo 1, se nos menciona que Elías le dice, ¿no?, a Acab que no habría lluvia ni rocío en estos años si no es por mi palabra. Entendemos que por la palabra de Elías no iba a caer la lluvia. Entonces, por la palabra de Elías no iba a caer la lluvia. O sea, no iba a llover porque Elías lo había comentado, lo había mencionado. Hay que entender entonces que la palabra de Elías también es lluvia. Y la lluvia también es un símbolo del Espíritu Santo. Tenemos que ir captando la simbología. La palabra de Elías también es lluvia. Y la lluvia es símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué más vemos en estos versículos? Vemos que se nos menciona acerca de un arroyo, que es el arroyo Querit. Vamos a ver en la concordancia Strong qué significa Querit, o de dónde proviene Querit. ¿Qué significa este nombre, este arroyo? Vamos a la concordancia Strong. Querit se encuentra en H3747. Dice, de H3772, que significa corte, Querit, arroyo de Palestina. Buscamos el H3772 y encontramos la palabra Karat. Dice, raíz primaria, cortar, cercenar, rebanar, separar. Por implicación, destruir o consumir. Específicamente, pacto, es decir, hacer una alianza o convenio, origen al cortar carne y pasar entre los pedazos. Luego nos dice acabar, alianza, amputar, apartar, arrebatar, borrar, celebrar, concertar, cortador, cortar, derribar, desaparecer, deshacer, destruir, dividir, exterminar, extinguir, faltar, fin, labrar, masticar, matar, morir, pactar, perder, perecer, poner, quebrar, quitar, raer, talar. Bueno, cuando vemos en la concordancia Strong se nos dice que Querit viene de Karat, que significa consumir, específicamente pacto, que quiere decir hacer una alianza o convenio, origen al cortar carne y pasar entre los pedazos. Es decir, el arroyo Querit nos está trayendo a colación lo que hizo Abraham en Génesis capítulo 15. Porque dice, es hacer un pacto. Querit, ¿qué significa? Hacer un pacto, una alianza y pasar por en medio de los pedazos. Eso es lo que hizo Abraham en Génesis capítulo 15. Cortó la carne por la mitad, pasó por en medio de los pedazos y también Cristo pasó por en medio de los pedazos para sellar el pacto, para sellar la alianza. Entonces, ¿qué tenemos? Elías fue a refugiarse en el arroyo de Querit. Y Querit significa partir en dos y pasar por el medio, que implica pacto. Este arroyo simbolizaba la sangre de los animales que sacrificó Abraham en Génesis 15. Querit también es la llaga de Cristo donde se refugió Elías. Querit es el agua y la sangre. ¿Por qué Querit es el agua y la sangre? El agua porque es un arroyo, de ahí fluye agua. Y la sangre, por la sangre, porque en la palabra Querit nos está diciendo que es un pacto, que es cortar por la mitad y pasar por en medio de la sangre de estos pedazos, de la carne, que es lo que hizo Abraham en Génesis 15. Por eso es que Querit significa agua y significa sangre. Agua porque del arroyo fluye agua y sangre por los sacrificios que hizo Abraham en Génesis capítulo 15, que caminó por en medio de estos animales partidos, caminó por en medio de esta sangre, ¿no? Y Cristo también. Es por eso que Querit tiene esas dos implicaciones. Agua, porque es un arroyo, y sangre, porque se implica dividir la carne y pasar por en medio. Cuando uno corta la carne, ¿qué es lo que sucede? Hay sangre, ¿verdad?
¿Qué más? Nosotros también debemos beber de esa llaga para poder seguir vivos tal como Elías lo hizo. Elías bebió de este arroyo. Es como si estaríamos diciendo, es como si Elías hubiera bebido de la sangre de los animales que había sacrificado Abraham al hacer el pacto con Dios. Es como si Elías hubiera bebido de la sangre de Cristo. Hay que tener en cuenta eso. Es como si Elías, al beber el agua del arroyo Querit, es como si Elías estaría bebiendo de la sangre de Cristo. Luego, Elías bebe el agua, que es símbolo, ¿no?, que es la sangre del arroyo de Querit, y además de esto se nos dice que come del pan y la carne que le traían los cuervos. Pan y carne. Tienes el arroyo Querit, que es el agua, pero que también vendría a ser la sangre, y esa sangre es como si estaría bebiendo Elías. Luego tienes que también come pan y también come carne. Por lo tanto, esto nos está haciendo referencia, nos está haciendo alusión a la Santa Cena. Elías, al ir al arroyo Querit y al beber esa agua, esa sangre, y al comer el pan y la carne que le traían los cuervos, es como si Elías hubiera estado celebrando la Santa Cena. Y debemos señalar que la Santa Cena se celebra hasta la segunda venida de Cristo en el 2031. Entonces, Elías y el 2031 van juntos. Es decir, Elías también simboliza al tercer Elías que va y que lleva el mensaje del 2031. Interesante. ¿Qué más? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo del 18 al 20. Apocalipsis 14, versículo del 18 al 20. Quedémonos con el tema del arroyo Querit, que Elías bebió de ese arroyo, bebió de esa sangre, ¿no? Ese arroyo, ¿qué significa? Querit, un pacto, una alianza, y dividir la carne y pasar por en medio. Es como si Elías estaría bebiendo de la sangre de Cristo, ¿no? ¿Qué significa esa sangre de Cristo? Porque muchas veces se dice en la palabra de Dios se nos comenta que la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica. ¿Qué significa esa sangre? Vamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículo del 18 al 20. Dice lo siguiente. Dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que lleva la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Aquí la palabra de Dios se nos dice que la sangre vendría a ser igual al fuego. Dice que el ángel que tenía potestad sobre el fuego o poder sobre el fuego vendimió las uvas y de ahí salió sangre. La sangre entonces vendría a ser igual que fuego o implica fuego. ¿Fuego de quién? Fuego de Dios, fuego eterno, fuego de Cristo. Para ir relacionando el tema de la sangre con el fuego, ¿y por qué decimos que la sangre nos limpia? Es porque la sangre implica fuego, la sangre de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo del 9 al 13. Mateo capítulo 3, versículo del 9 al 13 dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, por donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Juan el Bautista se nos dice que él bautizaba en agua, el bautismo del arrepentimiento en agua. Y Cristo bautiza
en Espíritu Santo y fuego. Sigamos. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 82, dice lo siguiente. Debían atender a los menesterosos y presentar sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. Así también, los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, son como el tamo que se arroja al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. La palabra del Señor a Israel era: volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Habíamos mencionado que en Apocalipsis se nos menciona, ¿no?, del ángel que tenía potestad sobre el fuego. Vendimia las uvas, sale sangre, y habíamos dicho que la sangre es igual al fuego. Y también se nos dice que el fuego consumidor es Dios, que Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él, entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos a ellos también. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonada y purificado su pecado. Por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios. Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios, mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. La luz de la gloria de Dios, que imparte vida a los justos, matará a los impíos. Entonces, ¿por qué señalamos que la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica? Imaginemos, si nosotros tenemos un balde con sangre y si nos bañamos con esa sangre, pues estaríamos sucios, ¿verdad? Estaríamos sucios y la sangre es difícil de quitar. Pero entonces, ¿por qué la Biblia nos dice que la sangre de Cristo nos limpia? Porque obviamente, de acuerdo a lo que hemos leído, la sangre de Cristo es el fuego de Dios, el fuego de Cristo. Y Dios es fuego consumidor. ¿Por qué la sangre nos limpia entonces? Porque esa sangre vendría a ser el fuego de Dios que consume el pecado, que nos purifica del pecado, que nos limpia de pecado. Dios es fuego consumidor. Dios nos limpia con su sangre. Implica decir que Dios nos purifica de nuestros pecados con su fuego. Ese fuego destruye nuestros pecados y nos limpia. Esa sangre vendría a ser el fuego purificador, el fuego consumidor de Dios. Por eso es que mencionamos por eso es que la Biblia nos dice que la sangre nos limpia de nuestros pecados. Porque esa sangre es fuego consumidor. Impresionante. Luego también tenemos que la antorcha es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era símbolo de la presencia divina, como segundo Elías. Elías Tisbita bebió del arroyo Querit, esa agua que también simboliza la sangre, ¿no? Y esa sangre que es fuego, entonces Elías también era símbolo de la presencia divina. Era representante de Cristo en la tierra en ese momento, así como Juan el Bautista, segundo Elías. Sigamos. Vamos a leer el libro del deseado de todas las gentes, página 716, para seguir indagando más acerca del tema de la sangre y el agua, ¿no? La sangre que es fuego purificador. El deseado de todas las gentes, página 716, dice: los sacerdotes querían estar seguros de la muerte de Jesús y a sugestión suya, un soldado dio un lanzazo al costado del Salvador. De la herida así hecha fluyeron dos copiosos y distintos raudales, uno de sangre y el otro de agua. Esto fue notado por todos los espectadores, y Juan anota el suceso muy definidamente. Dice: uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua, y el que lo vio
da testimonio y su testimonio es verdadero, y Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Cuando le dan el lanzazo a Cristo en su costado izquierdo, fluye, dice el apóstol, agua y sangre. Agua y sangre. Juan el Bautista, ¿qué predicaba? Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento en agua. La persona arrepentida acepta a Cristo como su Salvador, acepta el mensaje, acepta la verdadera doctrina, se arrepiente y se bautiza. Por otro lado, tenemos a Cristo que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Agua, que implica el arrepentimiento, y la sangre de Cristo, que implica fuego. El bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Agua y sangre son estos dos elementos que se unen al pie de la cruz. Cuando Cristo recibió el lanzazo en la parte izquierda de su costilla, vemos que cayó agua y sangre, y esa agua y sangre se unió al pie de la cruz. Y es por eso que esa agua y sangre, esa sangre pudo llegar hasta el arca de la alianza. Entonces aquí tenemos las siguientes connotaciones. Bautismo de agua y bautismo de sangre, que es el fuego, se juntan al pie de la cruz para ir juntos hasta el arca de la alianza y sellar el pacto. Luego, lo que puede hacer el hombre, junto a lo que hace Dios por el hombre, juntos para sellar el pacto. Lo que hace Dios por el hombre y lo que puede hacer el hombre. Justicia imputada, justicia impartida. El hombre se arrepiente. El arrepentimiento viene de Dios, claro que sí. El hombre pone de su parte también. Se acerca a las aguas del bautismo. Y luego lo que puede hacer Dios por el hombre. Perdona sus pecados. Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. Cristo nos hace partícipes de su naturaleza divina. ¿Qué más? Como hizo con Abraham, primero pasó él y se ensució las vestiduras con la sangre sacrificial. Luego pasó Dios y se selló el pacto. Esto nos hace partícipes de la naturaleza divina. Así Dios nos hace partícipes del pacto. Solo al pie de la cruz tenemos verdadera unión con Él y somos limpiados con su sangre, al pie de la cruz. Siempre hemos visto, no hemos leído que hay que contemplar a Cristo al pie de la cruz. ¿Qué implica contemplar a Cristo al pie de la cruz? ¿Qué sucedió al pie de la cruz? Al pie de la cruz sucedió la unión del agua con la sangre de Cristo. Cuando el agua y la sangre se unen al pie de la cruz, es cuando esa sangre y esa agua fluyen con más facilidad hacia el arca de la alianza. Por lo tanto, tenemos un camino que recorremos con Cristo hacia el lugar santísimo, hacia el trono de Dios. Es decir, Cristo nos lleva con su sangre al trono de Dios. Todo esto está en relación con su segunda venida. La sangre y la llaga por la cual salió esa sangre nos muestra, por un lado, el pacto, y por otro lado nos muestra también el fin de ese pacto, que es llevarnos con Dios. Hacia abajo, que es donde estaba el arca de la alianza cuando Cristo muere, hacia abajo 6 metros y un poquito más. Pero también nos lleva hacia arriba, ¿no? Porque el trono de Dios está en los cielos. En el deseado de todas las gentes, página 117, dice lo siguiente, ya para ir terminando. Nos menciona, ¿cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Ser conducidos, dice, al pie de la cruz. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel
que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, ya para terminar el culto, hemos visto que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y esa antorcha hemos visto que simbolizaba la divinidad de Cristo. Son símbolos de la divinidad de Cristo. Juan el Bautista, como segundo Elías, era símbolo de la divinidad de Cristo. Elías, Tisbita, el primero, también fue símbolo de la divinidad de Cristo. Hoy en día tenemos también a un tercer Elías, que también es símbolo de la divinidad de Cristo. Es el representante, es su representante, es la cabeza visible de su iglesia. Y para ya terminar quiero hacer algunas notas finales, ¿no? Hemos hablado también de la sangre, que es ese fuego purificador, ese fuego consumidor. Hemos hablado también del agua. Juan el Bautista hacía el bautismo del arrepentimiento, que era el bautismo en agua por inmersión. Y tenemos que Cristo bautizaba en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Entonces el bautismo del agua viene a ser el arrepentimiento del ser humano que acepta a Cristo y por consecuencia llega a las aguas del bautismo. El bautismo del arrepentimiento, el bautismo del agua, ¿no? Es el arrepentimiento del ser humano. Luego tenemos el bautismo de sangre y fuego, ¿no? Que es el fuego purificador. Es decir, Dios nos purifica, nos limpia de nuestros pecados. Tenemos la sangre y tenemos el agua. El arrepentimiento del ser humano y el fuego purificador de Dios que perdona sus pecados. Por lo tanto, solo cuando se unen la sangre y el agua al pie de la cruz, se nace de nuevo. Cuando se une la sangre y el agua al pie de la cruz, se nace de nuevo. El bautismo del arrepentimiento, el ser humano arrepentido, y luego el bautismo en Espíritu Santo y fuego, ese fuego purificador que perdona nuestros pecados, al pie de la cruz, cuando se une la sangre y el agua, en ese momento se nace de nuevo. Y ustedes, mis queridos hermanos, estos 5 hermanos que se van a bautizar el día de hoy, pues es el momento en que ustedes van a nacer de nuevo, ¿no? Es el bautismo del arrepentimiento. Esto es para mí algo muy especial porque el día de hoy se bautizará mi mamá, mi papá. Gracias a Dios aceptaron el mensaje, aceptaron la doctrina. También se bautizarán 2 hermanos que salieron de la denominación adventista. Uno de ellos con 22 años de adventista y otro, un joven de 21 años que es adventista de cuna, ¿no? Salieron de la denominación para entrar en esta iglesia cristiana, Ministerio del Cuarto Ángel. Y el 5.º bautismo tenemos a un hermano que el año pasado se unió a nosotros viendo los programas del canal de televisión que tenemos aquí en Tarapoto. Así que para mí es un bautismo muy, muy especial porque mis padres entregarán su vida a Cristo. Hay 2 hermanos que reaccionaron al mensaje, que salieron de la denominación adventista, y un hermanito que se unió con nosotros gracias al programa de televisión en el que Dios nos ha bendecido, ¿no? Bueno, hermanos, terminamos este culto con una oración y vamos a orar para que Dios nos bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor, te pedimos que perdone nuestros pecados. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder hacer estos bautismos. Te pido que sigas trabajando en el corazón de estas personas, de estos hermanos. Trabaja en ellos, Señor. Ayúdalos a ellos también a pelear la buena batalla de la fe. Sabemos que faltan 8 años para la venida de Cristo. Sabemos que ya esto es el tramo final, Señor, de la historia de este mundo. Te pido que guíes a estos hermanos, que derrame su Espíritu, Espíritu Santo, para que ellos también puedan hacer tu voluntad y también seguir predicando este mensaje. Cuida de todos nosotros. Bendice a este grupo de Tarapoto. Bendice a este ministerio, Señor, a nivel mundial. Bendice a esta iglesia, Filadelfia.
Bendice a Víctor, Señor. Bendice a Fanny y a los hermanos también que están con ellos, para que puedan seguir haciendo tu obra. Dales fuerza, Señor, para continuar esto. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a invitar a estos hermanos que pasen ordenadamente aquí al frente para que puedan contar su testimonio y para que más hermanos pues sepamos, ¿no?, cómo ellos llegaron a esta iglesia, cómo conocieron este mensaje y bueno, estamos muy ansiosos de poder conocerlos más, ¿no? Bueno, hacemos la invitación para que puedan pasar de uno en uno. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Feliz sábado. Soy papá de Antonio y mi nombre es Herman Pasanando Paredes. Era ateo. Mis padres eran católicos y nunca me gustaba escuchar la palabra de Dios. Estudié en una universidad donde los conocimientos eran netamente materialistas. En el 2017 le llamé a mi hijo y le pregunté en qué podría invertir el dinero que tenía. Entonces él me dijo: papá, invierte en lo que es en venta de licores. Entonces invertí ese dinero en ventas de licores y a poco tiempo me dio una rentabilidad, me dio mucho dinero y la empresa seguía creciendo. Después de 3 años, bueno, la comunicación era permanente con mi hijo. Después de 3 años le llamé nuevamente para ver cómo está y él me decía que todo está bien. Y me llama a un par de meses. Me dice que estaba leyendo la palabra de Dios, estaba investigando la palabra de Dios. Yo le dije: está bien, hijo, pero al mismo tiempo me quedé callado, me reflexioné y dije: pues, ¿qué le estará pasando a mi hijo por la mente? Decía en aquel momento. Pero la empresa seguía creciendo, ganaba mucho dinero. Entonces, pues nuevamente, en un par de meses me llama otra vez, diciéndome: papá, he renunciado a un doctorado que se iba a realizar en Estados Unidos. Entonces yo, al escuchar, me puse frustrado. Tuve mucha ansiedad. ¿Quién no quiere pues que sus hijos sean mayor o mejor que uno? Y mi mejor anhelo, quería que mi hijo estudiara en Estados Unidos su doctorado, pero desgraciadamente no lo hizo por sus principios que estaba llevando adelante. Bien, pasó esto. Luego me llamó mi hijo después de unos meses y me comentó que vendría a vivir en Tarapoto. Entonces, en ese momento sí, me acuerdo que me quedé en shock. Me frustró totalmente. Me puse anímicamente mal. Y reflexioné, pensé, pues uno como padre, le dije: ya, hijo, ven pues a Tarapoto, ven acá a vivir con nosotros. Luego mi hijo, estando en casa, me comenzó a hablar sobre los 6.000 años de pecado, sobre el 2031, y me comenzó a hablar también sobre el tercer Elías. Gracias a Dios, en ese momento reflexioné
profundamente reflexioné. Quizás esa luz que me iluminaba esta grandeza del Señor, y tomé una decisión drástica. ¿Y cuál fue? De liquidar mi empresa. Una empresa que generaba mucho dinero. Y comencé a estudiar los 38 estudios bíblicos conjuntamente con mi hijo. Y después abrí mi corazón y me entregué a Jesús. Ahora soy feliz y muy feliz porque mi familia está con este nuevo mensaje. Mi esposa, mi hijo, mi hija, mi nuera, mi yerno, estamos en el camino correcto que hemos escogido, o que nos ha abierto esta luz. Agradezco a Dios que me ha permitido conocer este mensaje y estoy a punto de bautizarme. Maranata 2031. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Les voy a dar mi testimonio de una forma breve. Soy la mamá de Antonio, mi nombre es Celeste Chávez Chumbe. Yo empecé a ir a la iglesia adventista del séptimo día a los 6 años. A los 9 años me bautizaron. No sabía por qué. Cuando llegué a la adolescencia, me retiré de la iglesia y empecé a frecuentar a la iglesia católica, donde llegué hasta el punto de cargar ídolos y era devota. Pasó el tiempo, cuando mi hijo estaba estudiando en Lima, en el año ya 2019, me llama y me dice que está estudiando la Biblia y la verdad sobre el sábado. Pero yo lo tomé así, no le daba importancia. Me vuelve a llamar a un tiempo y me dice que va a ir a una entrevista para trabajar en una universidad. Y lo que me sorprendía era de que él renunciaba a sus trabajos por el tema del sábado. Cuando me dijo que tiene esta entrevista para enseñar en una universidad, yo pensé, dije que es por gusto, porque nuevamente va a terminar renunciando por el sábado. Entonces, cuando él regresa de la entrevista, me llama y me cuenta feliz que va a trabajar en esa universidad porque le dejan guardar el sábado. Y más sorprendente, hermanos, era de que su jefe, siendo jesuita, les dejó guardar su sábado. Pero él para eso se fue orando y puso a la voluntad de Dios. Ahí vemos que la oración tiene mucho poder y que Dios nos escuche. Luego, ustedes saben que entramos en una pandemia en el año 2020. Él ya estaba trabajando. Ahí donde me dice que va a venir a Tarapoto. Yo me alegré, hermanos, porque en esos momentos todos estábamos de miedo. La gente se moría por distintas partes del mundo. Yo me alegré y que mi hijo estaría a mi lado, ¿no? Entonces viene a Tarapoto. Es allí donde me empieza a hablar de los 6.000 años, del 2031, del tercer Elías. Ahí yo reflexioné. En ese momento yo decidí llevar los estudios bíblicos, los 38 estudios bíblicos, y me convertí. Ahora, hermanos, estoy segura
que Cristo viene en el 2031, estoy segura que el hermano Víctor es el tercer Elías. Y ahora me tienen acá, hermanos, a pocas horas de entrar a las aguas del bautismo, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Maranata 2031. Mi nombre es Rubén Armando Miembrenes. Antes que todo, un agradecimiento a Dios por estar en esta instancia para rendir mi testimonio. Cómo ingresé a la iglesia cristiana Ministerio Corto Ángel. Sucedió que al prender mi televisor, al buscar los canales, entró el canal local de acá de la ciudad de Tarapoto, donde transmitían las conferencias del hermano Víctor. Pero la primera vez que capté, no le di la importancia necesaria. Al día siguiente también mi mano entró a eso. Tampoco le di la importancia. Creo que fue la cuarta vez donde ya lo capto y luego escuché todo el mensaje, donde me impactó mayormente el mensaje de las profecías bíblicas. Pero para eso todavía no había captado quién estaba a cargo acá en la ciudad de Tarapoto. Pero para eso también nunca había pensado que aquí en Tarapoto ya estaban organizados. Pensé que solamente era el hermano Antonio Fasanando, que todavía no le conocía, era la única persona. Cuando me contacté con él por teléfono, hablamos, nos citamos a la segunda vez que conversamos, nos citamos en un parque aquí en la ciudad de Tarapoto. Entonces, yo me acerqué a ese parque, después llegaron ellos, primero el hermano Antonio, con el hermano Alex, y nos presentamos. Claro, ahí recién les conocí a ellos, primera vez. Después llegaron el hermano Neivin, el doctor. Y conversamos. Claro que para eso yo, como no tenía conocimiento que ya estaban organizados como iglesia, mi intención era colaborar económicamente. Claro, no era mucho la cantidad, ¿no? Pero esa era mi intención, colaborar para que el mensaje se dé a todo el mundo. Nos contactamos, conversamos como amigos y me hablaron, el hermano Antonio me habló sobre el mensaje. Conversamos y quedamos en que yo tendría que venir acá a la iglesia, que estamos justamente en la iglesia de Tarapoto, no totalmente, sino en la banda de Chicao, un distrito de la provincia de San Martín. A partir de ahí comencé a asistir todos los sábados a las reuniones, a los cultos, incluyendo las escuelas sabáticas. He recibido 38 lecciones del mensaje de Cristo. Aparte de eso, como a mí me llamó la atención mucho sobre las profecías, fui
preguntando poco a poco para enterarme hasta dónde pues había avanzado, ¿no? Avanzaron todos ellos. A partir de eso también, por las conferencias, ya conocía más quién es el hermano Víctor y todos los que le rodean ahí en España. Y también conocí a los demás hermanos acá en la ciudad de Tarapoto. Y todo eso trascendía tranquilo. También yo me sentía muy satisfecho por haber ingresado, entrado, aceptado a Cristo en esta iglesia cristiana, porque yo era católico. Y tenía pues ¿cómo les puedo decir? El sentir de apoyar, de estudiar y de avanzar en mis conocimientos sobre la palabra de Cristo. Y he seguido, a mi parecer, satisfactoriamente todo el estudio bíblico. También reconozco que la iglesia cristiana, Ministerio Cuarto Ángel, está dirigido por el hermano Víctor San Vicente en forma satisfactoria, reconociendo que él es el tercer Elías. También reconocer a Eliseo, personificada en la persona de la hermana Fanny Andrade. Aparte de eso, agradecerles a todos los hermanos acá que me han dado un recibimiento excelente. También agradecer al hermano Eric y Mili por lo que han hecho o han tenido un desprendimiento para que acá en la ciudad de Tarapoto las transmisiones en la televisión local se hagan una realidad. Y a raíz de eso es por lo que yo estoy aquí en la Iglesia Cristiana, Ministerio Cuarto Ángel. Un agradecimiento a todos. Maranata 2031. En primer lugar, un feliz sábado, hermanos, que tengan todos, que estén bien, mi nombre es Christopher Steven y yo fui adventista del séptimo día. Nací prácticamente en la iglesia, soy de cuna adventista, ¿no? Y tengo 21 años, ¿no? Y yo actualmente soy estudiante de medicina, estoy en el 4º año. Y a lo largo de este tiempo, yo cuando conocí el mensaje, pues fue una época en donde había restricciones con respecto a las medidas de bioseguridad por el COVID-19, y era pues épocas a finales de 2020, a principios de 2021, donde yo recibí este mensaje, ¿no? Nuestro actualmente pastor Antonio fue el quien me dejó impresionado con respecto a los acontecimientos que iban a venir, ¿no? Sobre todo la ley dominical, que siempre lo había escuchado, pero no tan profundamente. Entonces me quedé impresionado, me quedé con la curiosidad, ¿no? Y fui a hablar con él, ¿no? En ese momento. Yo fui el único joven que me comuniqué con él, y con él quedamos en hacer seminarios, ¿no? De profecías prácticamente, ¿no? Él y 2 hermanos más. Entonces fuimos los que pues al final habíamos terminado
en el ministerio, ¿no? Bueno, después de eso nosotros recibíamos al principio los seminarios en la iglesia, en la misma iglesia, ¿no? En el mismo colegio. Y pues como habíamos recibido tanto el mensaje, nosotros prácticamente dentro de nosotros lo habíamos aceptado ya, ¿no? Claro, tal vez no fuimos todos los hermanos con quien, bueno, teníamos afecto y cariño, muchos de ellos no lo aceptaron del todo, pero sin embargo nosotros decidimos hacer caso a nuestra conciencia, ¿no? Y continuar con los estudios, porque eso es lo que ameritaba. Entonces decidimos, al final los que no aceptaron, el pastor de turno en ese entonces tampoco lo aceptó y pues nos expulsaron de la iglesia, ¿no? Ya no dejaron de que se predique este mensaje. Entonces ¿dónde más yo iba a escuchar este mensaje si es que no lo predicaba el pastor Antonio? Entonces quedé con la decisión de retirarme, de ya no asistir a la iglesia adventista, porque el mensaje que ahí daban no era en ese momento lo que mi corazón y mi mente me exigían. Entonces decidí con el hermano Antonio ir a su casa, ¿no? Y ahí pues no, con los dos hermanos más íbamos a recibir los estudios. Entonces al final pasaron los tiempos, a lo largo de este tiempo yo pues obviamente decidimos ya un poco aprender de esto, ¿no? Para que en algún momento dado pues también nosotros tengamos esa obligación, bueno, esa responsabilidad más que obligación, de también compartir ese mensaje a todos nuestros familiares, entonces, y amigos también, ¿no? A lo largo de este tiempo, recalco nuevamente, conocí personas excepcionales como nuestro hermano Eric, nuestra hermana Mili, también su esposa, ¿no? También después de recibimos la visita, ¿no? La visita de nuestro hermano, de nuestro pastor actualmente, nuestro pastor Javier Martín y su esposa, ¿no? Que la verdad fue grata la experiencia con ellos, ¿no? Recibimos, bueno, cuando conoces en persona, la verdad es que te dejan impresionado, ¿no? Pero sobre todo, pues, ¿no? El que debemos seguir, pues, es a Cristo cada día más. Entonces, bueno, al día de hoy acepté bautizarme, culminando los 38 estudios de la Iglesia Cristiana Ministerio Cuarto Ángel, y pues decidí tomar esa decisión con el fin de que, como dijo el pastor el día de hoy, pues de acercarnos más o contemplar lo que viene a ser, pues, no, la cruz de Cristo. Y eso es todo, hermanos. Espero que con el tiempo también muchos acepten este mensaje, vengan con el corazón arrepentido y para ser bautizados no solamente en agua, también en el Espíritu Santo y la sangre de Cristo, ¿no? Eso es lo que tengo que decir, y Maranata 2031. Bien, queridos hermanos, feliz sábado con todos ustedes. Mi nombre es el hermano Neivin Alfinger Velasco Kulki. Tengo actualmente 50 años y pues acá estoy en el Ministerio del Cuarto Ángel. Para empezar, primero, hermanos, yo he sido adventista aproximadamente 24 años. En el 2019, hermanos, llega el COVID al Perú. En el 2020 aproximadamente llega a Tarapoto, y pues los cultos en la iglesia se hacían por Zoom, mediante Zoom. En ese año soy anciano de iglesia, de nuestra iglesia adventista. Y a casi a finales a medio año del año de 2020, nuestro hermano Antonio y su familia llegan a bautizarse en nuestra iglesia. Y entonces nosotros veíamos que la iglesia estaba un poco fría, no digamos un poco, fría. Pero las escuelas sabáticas se hacían por grupos. Y a veces nadie quería hacer la escuela sabática, ¿no?
Y yo le veía al hermano Antonio con ese ímpetu, con ese conocimiento que él tenía, que hacía unas escuelas sabáticas impresionantes, hermanos. Y pues en una de las escuelas sabáticas yo escuché decir que si Cristo es, sabemos que Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y nuestro Padre es Dios, ¿cómo Cristo siendo Dios no va a saber cuándo va a venir? Entonces eso me llegó a impactar, hermano, porque yo siempre decía en mi mente, debe haber un tiempo, un año específico que Cristo va a venir, no todo el tiempo va a estar predicando, Cristo ya viene, como los evangelios, y nunca vamos a tener un día, una fecha. Entonces, ese momento yo me quedé pensativo, ¿no? Y no dormí aquella noche tranquilo, y entonces al hermano Antonio le llamo ese domingo, y me dice, hermano Antonio, le digo, ¿cómo es esta situación? Ahorita no pude estar tranquila en la noche, y pues me ha dejado impregnado. Yo sé que específicamente que hay una fecha aquí, cuando va a venir Cristo. Sí, hermano, me dice, el 2031, hermano, me dice. Pucha, yo, hermanos, quedé con esa impresión en ese momento, tal vez me quitó la voz, el habla, ¿no? Y desde ese momento yo, hermanos, quedé impresionado con ese mensaje, y pues nosotros queríamos dar el mensaje en la iglesia, porque un día el hermano Antonio me dice, vamos a la casa, vamos visitando de casa en casa. Primero empezamos por los ancianos, nos fuimos a los ancianos, y el único anciano que yo recibí este mensaje fui yo, hermanos, porque yo especialmente quería saber, posiblemente hay una fecha. Y a mí me da, no sé qué, hermanos, pena por la iglesia, nuestra iglesia adventista, que rechazan este mensaje. ¿Por qué, hermanos, tengo pena? Tengo hasta ahora no derramo mis lágrimas. ¿Por qué? Porque ahí tengo familias, tengo primos, tengo sobrinos, tíos. Y eso, hermanos, es lo que a veces uno llega a pensar, ¿no? Y a veces uno se les manda los mensajes del hermano Víctor, se les manda los prédicas del 2031, ellos, hermanos, no reciben, hermanos. Eso es lo que da mucha tristeza en nuestra iglesia hoy en día. Y entonces, continuamos, hermanos, predicando de casa en casa. Y uno de los ancianos, hermanos, de nuestra iglesia, lo llamó al pastor, el presidente de la misión nororiental de acá de la zona. Y el presidente de la misión le llamó a nuestro pastor, que cómo está predicando ese mensaje, que por acá, y le dio una resondrada, como se dice acá, ¿no? Le dio una resondrada al pastor de turno, a nuestro pastor. Y el pastor lo llamó al hermano Antonio reclamándole, ¿no? Pero ¿cómo va a estar predicando ese mensaje que no se puede poner hora, ni fecha, ni año? Y entonces el hermano Antonio me llama a mí, yo le digo, hermano, vamos a hacer una cosa. Entonces vamos a seguir predicando de casa en casa. Continuamos con este mensaje, y yo, como era anciano en aquel año entonces, un día el pastor me dice, Ney, bien, ayúdame con esta campaña, me dice. Ya, hermano, le digo, vas a ir a predicar en una iglesia pequeña. Entonces, en ese entonces, prediqué toda la semana en la iglesia, Semana Santa me parece que era. Y al final del sábado, al hermano Antonio le digo, hermano Antonio, tú vas a venir a hacer el tema. Llegando a la semana de turno que tenía en esa iglesita, hermanos, le digo al hermano Antonio, usted vas a hacer el sermón este sábado. Y entonces, hermanos, el hermano Antonio predicó en aquel sábado, pero y todos los hermanos quedaron impresionados. Pero ahí nomás, hermanos, de ahí nadie más salió de esa iglesita, ¿no? Entonces, otra semana, el pastor me dice, Nevin, ayúdame en esta otra iglesita.
Nos vamos a esa iglesia, hermanos, y ahí sí, hermano Antonio les predicó fuerte, hermanos. Es una iglesia pequeña también, de 30, 20 hermanos por lo menos. Entonces, hermanos, ahí es donde que se levantó el pastor. Ya nos tiraron el dedo, ya, como dice el dicho acá, ¿no? Nos tiraron el dedo. El pastor llamó a una junta de emergencia. Y a mí me llamaron, Nevin, tienes que estar en la junta. Y ya, pastor, le digo, me voy a la junta de emergencia. Ahí, hermano, el pastor dio todo un sermón que no hay fecha para la venida de Cristo, que no, que por acá. El hermano Antonio tiene un espíritu diabólico, satánico. Y pues, cosas, hermanos, dijeron, ¿no? Pero aquí hay un involucrado, dijo el pastor, que es el hermano Nevin. Y todos me apuntaron, me miraron atrás. Y yo, ¿qué puedo hacer, hermanos? ¿No? Yo pido a Dios nomás que ponga su voluntad. Y eso, hermanos, ya no teníamos que salir de casa en casa, teníamos que pensar todo esto. Y el hermano Antonio estábamos estudiando en su casa, hermanos, las profecías. Y en eso me contacto con el hermano Antonio, le digo, hermano Antonio, ¿sabes qué? Yo ya no pertenezco a la iglesia Partido Alto. Quiero conversar contigo, le digo. Y vamos a ir al grupo de tu familia. Hermanos, pero antes de llegar a eso, nosotros siempre le digo a una hermana, ¿no? Que Cristo viene en 2031. Así ya se rumorea mucho en la iglesia. Y una de las hermanas dijo, ¿no sabes que van a venir muchos falsos cristos, falsos profetas? Uno de ellos es el hermano Antonio. Me dice. Más me dio rabia, hermanos, eso. Entonces, de esa manera decidí no ir a la iglesia, hermanos. Nosotros tomamos la decisión de creer en este mensaje, de creer en nuestro hermano Víctor, de creer en este mensaje del 2031. Entonces, tomamos la decisión de no asistir a la iglesia. Ahora pertenecemos a este ministerio. Y para concluir, hermanos, nosotros salimos de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer en nuestra iglesia? Aunque con dolor en nuestro corazón, siempre boto mis lágrimas por mi iglesia. Pero aquí estamos firmes, hermanos. Y hemos predicado a muchas personas con el libro de nuestro hermano Joseph. Y entonces, hermanos, así conocí este mensaje 2031, hermanos, este mensaje. Y más me he empapado, hermanos, del hermano Víctor con sus conferencias, de la Agenda 2030 que tiene el papado, puertas dimensionales interesantes, el fenómeno ovni. Qué interesantes, hermano Víctor, gracias. Gracias por ese gran mensaje, hermano, que tú tienes al mundo. Y en eso también llegaron nuestro hermano Eric, nuestra hermana Mili, a fortalecer el grupo, hermanos. Nuestro hermano Javier y nuestra hermana Ergueta. Gracias, mis queridos hermanos. Esto es un corto testimonio. Gracias, hermanos. Maranato 2031. Como siervos del Dios Altísimo, los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las aguas del bautismo, hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado, en su amor me gozaré. Como siervos del Dios Altísimo, nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las aguas del bautismo, hoy confieso yo mi fe. Jesucristo
Altísimo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy confieso yo mi fe, Jesucristo me ha salvado, en su amor me gozaré, en las aguas humillando a Jesús. Bueno, hermanos, hacemos un llamado a los hermanos que todavía no se han bautizado, que den un paso adelante para los que en algún momento quieran tomar esta decisión para hacer una oración en este momento. Bueno, vamos a orar. Vamos. Señor, te damos gracias por este sábado, por esta mañana gloriosa que nos has dado. Señor, nos has regalado 5 bautismos. Estas 5 personas se han bautizado y han entregado su vida a Cristo, Señor. Te pedimos que por favor sigas trabajando en ellos para que puedan ser salvos, y también te pido, Señor, que trabajes en el corazón de aquellos hermanos que todavía no han tomado la decisión de entregar su vida en las aguas del bautismo. Cuídanos, Padre, perdona nuestras iniquidades, nuestras ofensas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.